Venga. Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Esta ley tuvo su entrada en vigor el 20/3/2007 y estamos en una última actualización publicada el 11/4/2011. Estamos en el título 1, Derechos sociales, deberes y políticas públicas. Y vamos por el capítulo 3, Principios rectores de las políticas públicas. Artículo 37, Principios rectores. Bien. Artículo 37. Principios rectores. 1. Los poderes de la comunidad autónoma orientarán sus políticas públicas a garantizar y asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos en el capítulo anterior y alcanzar los objetivos básicos establecidos en el artículo 10, mediante la aplicación efectiva de los siguientes principios rectores. Primero, la prestación de unos servicios públicos de calidad. Segundo, la lucha contra el sexismo, la xenofobia, la homofobia y el belicismo, especialmente mediante la educación en valores que fomente la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad. Tercero, el acceso de las personas mayores a unas condiciones de vida digna e independiente, asegurando su protección social e incentivando el envejecimiento activo y su participación en la vida social, educativa y cultural de la comunidad. Cuarto, la especial protección de las personas en situación de dependencia que les permita disfrutar de una digna calidad de vida. Quinto, la autonomía y la integración social y profesional de las personas con discapacidad de acuerdo con los principios de no discriminación, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades, incluyendo la utilización de los lenguajes que les permitan la comunicación y la plena eliminación de las barreras. Sexto, el uso de la lengua de signos española y las condiciones que permitan alcanzar la igualdad de las personas sordas que opten por esta lengua, que será objeto de enseñanza, protección y respeto. Séptimo, la atención social a personas que sufran marginación, pobreza o exclusión y discriminación social. Octavo, la integración de los jóvenes en la vida social y laboral, favoreciendo su autonomía personal. Noveno, la integración laboral, económica, social y cultural de los inmigrantes. Décimo, el empleo de calidad, la prevención de los riesgos laborales y la promoción en el trabajo. Onceavo, la plena equiparación laboral entre hombres y mujeres y así como la conciliación de la vida laboral y familiar. Doceavo, el impulso de la concertación con los agentes económicos y sociales. Treceavo, el fomento de la capacidad emprendedora, la investigación y la innovación. Se reconoce en estos ámbitos la necesidad de impulsar la labor de las universidades andaluzas. Catorceavo, el fomento de los sectores turístico y agroalimentario como elementos económicos estratégicos de Andalucía. Quinceavo, el acceso a la sociedad del conocimiento con el impulso de la formación y el fomento de la utilización de infraestructuras tecnológicas. 16. El fortalecimiento de la sociedad civil y el fomento del asociacionismo. 17. El libre acceso de todas las personas a la cultura y el respeto a la diversidad cultural. 18. La conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía, especialmente del flamenco. 19. El consumo responsable, solidario, sostenible y de calidad, particularmente en el ámbito alimentario. 20. El respeto del medio ambiente, incluyendo el paisaje y los recursos naturales y garantizando la calidad del agua y del aire. 21. El impulso y desarrollo de las energías renovables, el ahorro y eficiencia energética. 22. El uso racional del suelo, adoptando cuantas medidas sean necesarias para evitar la especulación y promoviendo el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas.
23. La convivencia social, cultural y religiosa de todas las personas en Andalucía y el respeto a la diversidad cultural de creencias y convicciones, fomentando las relaciones interculturales con pleno respeto a los valores y principios constitucionales. 24. La atención de las víctimas de delitos, especialmente los derivados de actos terroristas. 25. La atención y protección civil ante situaciones de emergencia, catástrofe o calamidad pública. 2. Los anteriores principios se orientarán además a superar las situaciones de desigualdad y discriminación de las personas y grupos que puedan derivarse de sus circunstancias personales o sociales o de cualquier otra forma de marginación o exclusión. Para ello, su desarrollo facilitará el acceso a los servicios y prestaciones correspondientes para los mismos y establecerá los supuestos de gratuidad ante las situaciones económicamente más desfavorables. Bien, en este artículo 37, principios rectores, que está dentro del capítulo 3, principios rectores de las políticas públicas, su punto 1 dice: los poderes de la comunidad autónoma orientarán sus políticas públicas a garantizar y asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos en el capítulo anterior y alcanzar los objetivos básicos establecidos en el artículo 10 mediante la aplicación efectiva de los siguientes principios rectores. Bien, pues el capítulo anterior era el capítulo 2 y el capítulo 2 se titula Derechos y Deberes y el artículo 10, el capítulo 2 Derechos y Deberes, que está dentro del título 1 Derechos Sociales, Deberes y Políticas Públicas, y el artículo 10 se titula Objetivos Básicos de la Comunidad Autónoma y está dentro del título preliminar. Venga, pues seguimos. Nos vamos al capítulo 4, Garantías. Artículo 38. Vinculación de los poderes públicos y de los particulares. La prohibición de discriminación del artículo 14 y los derechos reconocidos en el capítulo 2 vinculan a todos los poderes públicos andaluces y, dependiendo de la naturaleza de cada derecho, a los particulares, debiendo ser interpretados en el sentido más favorable a su plena efectividad. El Parlamento aprobará las correspondientes leyes de desarrollo que respetarán, en todo caso, el contenido de los mismos establecido por el Estatuto y determinarán las prestaciones y servicios vinculados, en su caso, al ejercicio de estos derechos. Bien, pues la prohibición de discriminación del artículo 14. El artículo 14 de este estatuto está dentro del capítulo 1, disposiciones generales, dentro del título 1, derechos sociales y deberes y políticas públicas, y se titula prohibición de discriminación. Y el artículo 14 decía: se prohíbe toda discriminación en el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de los deberes y la prestación de los servicios contemplados en este título, particularmente la ejercida por razón de sexo, orígenes étnicos o sociales, lengua, cultura, religión, ideología, características genéticas, nacimiento, patrimonio, discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La prohibición de discriminación no impedirá acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas desfavorecidas. Y luego, si volvemos a nuestro artículo 38, vinculación de los poderes públicos y de los particulares, seguía diciendo: decía la prohibición de discriminación del artículo 14 y los derechos reconocidos en el capítulo 2 vinculan a todos los poderes públicos andaluces. Bien, pues el capítulo 2 se titula Derechos y Deberes. Y dentro del capítulo 2, que está dentro del título 1, Derechos Sociales, Deberes y Políticas Públicas, bien, pues si nos vamos al capítulo 2, Derechos y Deberes, comprende los artículos desde el artículo 15 al artículo 36.
El artículo 15 se titula Igualdad de género. El artículo 16, Protección contra la violencia de género. El artículo 17, Protección de la familia. 18, menores. 19, mayores. 20, testamento vital y dignidad ante el proceso de la muerte. El artículo 21, educación. El 22, salud. El 23, prestaciones sociales. El artículo 24, personas con discapacidad o dependencia. 25, vivienda. 26, trabajo. 27, consumidores. 28, medio ambiente. 29, acceso a la justicia. 30, participación política. 31, buena administración. Artículo 32, protección de datos. 33, cultura. 34, acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación. Artículo 35, orientación sexual. Y artículo 36, deberes. Bien, pues todos estos están dentro del capítulo 2, derechos y deberes. Entonces, si volvemos a nuestro artículo 38, vinculación de los poderes públicos y de los particulares, lo releemos. Artículo 38. Vinculación de los poderes públicos y de los particulares. La prohibición de discriminación del artículo 14 y los derechos reconocidos en el capítulo 2 vinculan a todos los poderes públicos andaluces y, dependiendo de la naturaleza de cada derecho, a los particulares, debiendo ser interpretados en el sentido más favorable a su plena efectividad. El Parlamento aprobará las correspondientes leyes de desarrollo que respetarán, en todo caso, el contenido de los mismos establecido por el Estatuto y determinarán las prestaciones y servicios vinculados, en su caso, al ejercicio de estos derechos. Bien, pues seguimos. Artículo 39. Protección jurisdiccional. Los actos de los poderes públicos de la comunidad que vulneren los derechos mencionados en el artículo anterior podrán ser objeto de recurso ante la jurisdicción correspondiente, de acuerdo con los procedimientos que establezcan las leyes procesales del Estado. Artículo 40. Efectividad de los principios rectores. 1. El reconocimiento y protección de los principios rectores de las políticas públicas informará las normas legales y reglamentarias andaluzas, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y podrán ser alegados ante los jueces y tribunales de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. 2. Los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía adoptarán las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento de estos principios, en su caso, mediante el impulso de la legislación pertinente, la garantía de una financiación suficiente y la eficacia y eficiencia de las actuaciones administrativas. Artículo 41. Defensa de los derechos. Corresponde al defensor o defensora del pueblo andaluz velar por la defensa de los derechos enunciados en el presente título en los términos del artículo 128. Bien, pues nos vamos al artículo 128. El artículo 128 se titula Defensor del Pueblo. Está dentro del capítulo 6, Otras instituciones de autogobierno. Este capítulo 6 está dentro del título 4, Organización institucional de la comunidad autónoma. Bien, pues el artículo 128, Defensor del Pueblo, dice: 1. El defensor del pueblo andaluz es el comisionado del Parlamento, designado por éste para la defensa de los derechos y libertades comprendidos en el título 1 de la Constitución y en el título 1 del presente Estatuto, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de las administraciones públicas de Andalucía, dando cuenta al Parlamento. 2. El defensor del pueblo andaluz será elegido por el Parlamento por mayoría cualificada. Su organización, funciones y duración del mandato se regularán mediante ley. 3. El defensor del pueblo andaluz y el defensor del pueblo designado por las Cortes Generales colaborarán en el ejercicio de sus funciones. Bien, pues aquí lo dejamos. ¡Ánimo!